Bueno, perfecto. Bueno, les dábamos las gracias y la bienvenida a esta tarde. Mi nombre es Gilda Podestá, yo soy una de las directoras de la Fundación Juanito. Lore. Buenas tardes, soy Lorena Naveira, directora junto con Gilda de la Fundación Juanito. Bueno, y junto a nosotros hay una cantidad de profesionales, colaboradores y gente que se vaya sumando. Saben que estamos en una institución dedicada a la protección de la infancia, por eso la invitación ante la generosidad de Alfredo, que va a participar esta tarde, también nos invita a participar activamente, incluso si lo quisieran, de alguna donación, porque bueno, hay una parte sustantiva de nuestro presupuesto que justamente se sostiene a través de aquellos que colaboran activamente con nosotros. Así que, ¿querías decir algo, Lore? Sí, que estamos dando inicio con este primer encuentro a un ciclo de conversatorios que decidimos, pese a que la pandemia por suerte está quedando en el pasado, decidimos seguir haciéndolos virtuales porque nos permite acercarnos incluso con las personas que están viviendo quizá más lejos. Es un espacio que para nosotros es de gran potenciación del pensamiento. Le ponemos conversatorio y no ateneo porque queremos fomentar el intercambio. Entonces, todas aquellas personas que deseen compartir o decir alguna cuestión en relación al tema que venimos pensando hoy, pueden hacerlo a través del chat. En algún momento quizá se pueda, porque somos varios, dar lugar a alguna posibilidad de hablar, pero sí les pedimos que sean sintéticos para que pueda circular realmente la voz. La verdad que estamos muy contentas de poder abrir este ciclo, con Alfredo además. Bueno, tengan agendado, por favor, que el 14 de mayo es nuestra kermés y va a ser la primera después de 2 años de pandemia, así que estamos también muy emocionados de poder volver a encontrarnos en la calle con todos los amigos y muchas veces, bueno, todos los niños, los adolescentes que han formado y forman parte. Así que les quiero presentar, si les parece bien, Lore, Dale. a Alfredo, Alfredo Grande, que es psiquiatra, es psicoanalista, es director y actor teatral, es periodista y escritor, es miembro fundador y presidente honorario de Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Y además es un cooperativista, es redactor en la agencia de noticias Pelota de Trapo y docente en las facultades de Psicología de las Universidades Nacionales de Rosario, Mar del Plata y La Plata en cursos de psicoanálisis implicado, que es así como él llama, me parece, toda su línea de pensamiento. Así que por ahí te estoy viendo, qué suerte, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te agradecemos mucho esta participación de hoy. Alfredo además nos ayuda a pensarnos como institución, así que para nosotros es un honor y bueno, y un gusto volver a compartir estos espacios. Alfredo, te cedemos así en este momento la palabra. Bueno, buenas tardes. De algunas cosas que mencionó Gilda, estoy en retiro efectivo hace algunos años, especialmente cuando la Universidad de Buenos Aires resolvió que a mis 65 años ya no estaba apto para seguir dando cursos. Tenía en ese momento una antigüedad de 38 años corridos en la docencia universitaria. Ahora serían más, ahora tiene más motivos para darme de baja, pero bueno, de todas maneras, varias de las actividades que mencionaron siguen activas, otras no tanto,
y una de las que sigue activa es esto. Ya lo mencionó Gil, pero lo voy a remarcar. Este espacio de encuentro tiene que ver con algo que empezamos a denominar hace muchos años ya, en realidad décadas. Cuando yo diga años, ustedes piensen en décadas, ¿no? Familiaridades. Y que viene desde el 2005, cuando se publica un libro, La adopción, la caída del prejuicio. Ajá. Tenía que ver con el proyecto de que las parejas del mismo género pudieran adoptar chicos. Lo podían hacer pero en forma individual, no como pareja, ¿no? Fue un avance muy importante. Yo escribí un texto que creo que llamaba Cuando madre no hay una sola, una cosa por el estilo, ¿no? Un tema que siempre me abrumó mucho, ¿no? ¿Cuántas madres uno puede tener? Siempre me acuerdo que cuando yo era muy niño en la escuela primaria se decía que la maestra era la segunda mamá. Y muchos años después yo escribí que eso era una prohibición de verla como la primera mujer, ¿no? Así que bueno, todo esto tiene que ver un poco con el contexto. Yo siempre digo que el contexto es texto, ¿no? De familiaridades, encima nuevas, así que de eso vamos a aclarar lo mejor posible. Salieron 10 u 11 trabajos, no me acuerdo, en Pelota de Trapo, la agencia de noticias Pelota de Trapo, que fue a partir de una charla con Claudia Rafael y Silvana Melo, que me dijeron: Alfredo, ¿por qué no te orientaba? Bueno, qué sé yo, yo todavía soy muy receptivo a los estímulos, así que me dediqué durante 2 meses y medio más o menos a escribir un artículo por semana sobre estos temas. Si quieren leerlos, obviamente, pelotatrapo.org.ar, hay un buscador que dice Alfredo Grande, bueno, se encuentra fácil. Ahora, lo primero de lo primero sería un poco que para una charla sobre nuevas familiaridades, en este espacio de Zoom, que adhieron lo que se dijo recientemente, ¿no? Permite por ahí acercamientos que con compañeras y compañeras no podríamos tener en forma presencial, además una cosa no quita la otra, pero tendríamos que intentar, una vez Freud habló y pidió a su auditorio una benévola curiosidad, siempre me gustó eso, benévola curiosidad, ¿no? Antes de decir, no sirve esto, bueno, una actitud indulgente, si se quiere, curiosa. La curiosidad se ha perdido mucho, porque como todo está sobresaturado, deja poco espacio para la curiosidad. Cuando uno tiene curiosidad va a Google, Wikipedia y ya está, pero no, la curiosidad es un motor que nos permite seguir pensando. Entonces intentar, no creo que se logre. Yo siempre digo, la cultura no represora propicia. La cultura represora garantiza o te devolvemos el dinero, nunca te lo devuelven, pero en cambio nosotros propiciamos. Entonces yo quisiera propiciar en este espacio, sobre nuevas familiaridades, un clima de familiaridad, porque sería un fracaso total que hablemos de nuevas familiaridades y estuviera todo el mundo a disgusto, obligado, como ir los domingos a comer los ravioles, que siempre están pasados. Un clima, eso se va a lograr probablemente con el arte de Lorena y de Gilda en el intercambio, pero yo quisiera expresar que sería muy importante para mí que todo lo propiciemos, Entonces, para eso voy a empezar el conversatorio con una referencia muy importante para mí desde el punto de vista teórico, muy breve, tengan paciencia, serán 2-3 minutos, que es para mí una obra trascendente de la cultura contemporánea y que la preparé especialmente para ustedes y que tiene que ver con una de las aristas de este tema, ¿no? Les pido paciencia y no sé si la conocen o no, pero vale la pena. Esto no hubiera pasado si yo no hubiera sabido. Quise contarte 1000 veces, pero jamás me has oído. A veces la vida, escucha lo que te digo.
no es a ella quien amo. Esa persona es mi amigo. Bien, supongo que se habrá escuchado a profundidad el texto, el espíritu, ¿no?, de una pareja en conflicto, y que en la revelación final él está enamorado del amigo, ¿no? Bueno, esto hace 30, 40 años hubiera significado probablemente que alguien terminara preso, internado, y demás. Bueno, ahora no, ahora tanto Lucía como Joaquín, que son para mí maravillosos como músicos, hacen esta canción y quería compartirla con ustedes. Entonces, primer tema respecto a las familiaridades. Cuando hay un concepto, y en este caso pretendemos que sea nuevo, lo nuevo, hay dos tipos de nuevo. Lo nuevo nuevo y lo nuevo no tan nuevo. En el Evangelio, que tengo una lectura no muy profunda, pero alguna tengo, eso se dice vinos viejos en odres nuevos. O sea, los vinos viejos se los ponen en una barrica nueva y parecen nuevos, pero son viejos. Bueno, ese sería lo nuevo, no nuevo. Y lo nuevo, nuevo es la novedad radical. Es decir, la novedad radical es cuando se transmuta el fundante de cualquier situación, política, sexual, económica, lo que sea. Cambio de paradigma para los espíritus más cuidadosos, o cambio revolucionario, y también cambio catastrófico. La palabra catástrofe no es solamente una desgracia, ¿no? ¿Qué catástrofe? No, ese es el sentido vulgar. Catástrofe indica una modalidad de cambio. Hay cambios catastróficos y cambios no catastróficos. Bien. Por ejemplo, en la pandemia no sabemos hoy si ha sido un cambio catastrófico o no. Si implica un cambio de paradigma o no. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la nueva normalidad? Que no lo dije yo, ¿no? La nueva normalidad. No sabemos si es nueva, si es normalidad, si es la vieja normalidad. Por suerte terminó la pandemia, pero está la guerra. Entonces estamos más tranquilos. Entonces, bueno, esto para ver si están preparados ante el cambio catastrófico. Parecía que... No. ¿Qué es eso? Estás muteado, Alfredo. Sí. Ah, yo estaba tratando de... Y Liliana, estás con el micrófono abierto. Gracias. No sé cuánto tiempo hablé muteado, pero también forma parte del cambio catastrófico, así que bueno, retomo. El cambio catastrófico, paradigma y cambio revolucionario son distintas palabras para designar lo mismo. Algo en lo fundante se conmueve, y cuando lo fundante se conmueve ya no hay vuelta atrás. Es decir, la diferencia entre la crisis y la catástrofe es justamente eso. En la crisis podemos como resetearnos, por así decirlo, no volver para atrás, bueno, la pensamos mejor. En el cambio catastrófico no hay vuelta atrás. Ya nada es como lo era, es distinto. Es raro que en una sola generación suceda, pero ha sucedido, ¿no? Uno se va a dormir con los zares y se despierta con el partido bolchevique. Entonces parece que algo pasó. ¿Cuál es el fundante de la familia? Cuando hablamos de lo fundante, hablamos de los cimientos, hablamos de la esencia, en lo que no está visible a los ojos. Lo que no está visible a los ojos. En la historia de la ciencia hay una polémica muy importante entre la generación espontánea y la generación no espontánea. ¿Hay generación espontánea de la vida? Pregunta. ¿Alguien se anima a tirar una respuesta, un gesto, un emoticón? Bueno, hoy aceptamos que no hay generación espontánea de la vida. Sin embargo, durante siglos, incluso Aristóteles decía que sí, que había generación espontánea de la vida. Por ejemplo, en un fango, un pedazo de cualquier...
aparecían gusanos, aparecía cualquier cosa. Bueno, hubo experimentos muy complejos hechos por Pasteur que acuñó una frase maravillosa que es: de la nada, nada viene. Se acabó, no hay generación espontánea de la vida, seguimos adelante. Bueno, ahí cambió un fundante. No hay vuelta atrás. Si alguien dice hay generación espontánea de la vida, uno tiene derecho a llamar a un especialista, no sé, servicio sacerdotal de urgencia, alguien para ayudarlo, porque no hay generación espontánea de la vida. Toda vida viene de otra vida, pequeña, miserable, con obra social, sin obra social, pero de otra vida viene. Nada viene de la nada. Entonces, la familia como tal no es espontánea, ¿no? Que se armó espontáneamente, digamos, de pronto, che, ¿sabes? Una familia. No vamos a ir a las primeras tribus, nómadas y todo eso, porque es muy complejo, pero vamos a detenernos en algo que es todo nuestro fundante. ¿Vieron cuando decimos que todos somos judíos cristianos, aunque no somos ni judíos ni cristianos, pero todos somos romanos? Hay un viejo refrán que no sé si conocen: todos los caminos conducen a Roma. Bien, yo lo completé con manía por los aforismos implicados: es todos los caminos conducen a Roma, hay que destruir Roma. Yo confieso que no lo logré todavía, pero bueno, todavía me quedan unos años, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué hay que destruir Roma? Porque Roma es un imperio, fue un imperio. Ahora hay otros imperios, no entremos en temas que nos puedan dividir inútilmente, pero que hay imperios, hay imperios. El Imperio contraataca, la saga de la guerra. En el próximo conversatorio pongo algo de la Guerra de las Galaxias, porque ahí se entiende todo. Y no son pocos los que se han vendido al lado oscuro de la fuerza. Si alguien no vio la Guerra de las Galaxias, lo lamento mucho, está a tiempo. Son 3 más la secuela, más la precuela y sigue. Bueno, el Imperio necesita actos de fuerza. El acto de fuerza es lo que llama la invasión, anexión de territorios. Eso generalmente no se lo llama guerra. Eso se llama, qué sé yo, espíritu de aventura, ¿viste? La conquista del oeste, la conquista del desierto, ¿no? Pero ahí es donde la cosa empieza a andar mal. Entonces, el imperio se establece y necesita mantener esa situación de dominación, de sometimiento con la fuerza. Pero hay un problema. Es muy caro. Es muy caro. A veces los soldados, es caro, ¿viste? De pronto aparece un Galtieri y se manda una estupidez, ¿no? Es muy caro. Entonces inventó algo muy interesante. ¿Qué pasaría si esa fuerza que yo, como imperio, sea el César, sea el Duce, sea lo que sea, tengo que imponer, logro que los sometidos, los dominados, se la impongan solo a sí misma? ¡Genial! Bueno, entonces ahí aparecen dos construcciones de la cultura imperial, que son el derecho y la moral. Ya con eso solo ya tenemos las cadenas puestas: arrésteme sargento y póngame cadena, ¿no? Y instituciones que hagan cuerpo con eso, ¿no? Bueno, hay muchas, ¿no? No vamos a mencionar todas, pero sí la familia. Cualquier familia no, la familia que tiene esos fundantes: el fundante del sometimiento, el fundante de la invasión, ¿no? Fundante. Por eso la familia, yo digo cosas que seguramente sabemos, pero no importa, viene de servidumbre. La familia, la mujer, los hijos, todos eran los sirvientes, los siervos del senador, del cónsul, del procónsul, del César o lo que sea. Y el derecho romano impregna nuestro derecho, muy especialmente el derecho penal, que es el más represor de todos los derechos. Por eso en las cárceles, yo me acuerdo de una clase que di en Río Negro, que le pregunté a una alumna, ¿no?, de qué trabajaba, y me dijo: yo trabajo con personas en situación de encierro. Dije: bueno, ¿trabajás con matrimonios? No, me dijo, no. Trabajo con, en las cárceles. No, para eso. Trabajás en la cárcel con presos. Entonces no trabajás con personas en situación de encierro, trabajás con pobres. Me miró con sus ojos rasgados, se asomó una lágrima quizás, pero era eso. ¿Qué situación de encierro? En las cárceles están los pobres, todos sabemos eso. Yo los peritajes que he hecho,
veía pasar a todos los presos, eran todos morochos, ¿viste? Rubios, ojos celestes y altos como Menem, no encontré nunca ninguno. Entonces, el derecho es justamente, y la moral, o sea, el derecho, es decir, el orden jurídico y el orden religioso, espiritual, moral, sostienen esta estructura represora, que yo actualmente hablo de cultura represora. Bien, en realidad mal, pero bueno, es una forma de decir. Y ahí las mujeres, la mujer, los hijos, las hijas, en otro nivel más grave los esclavos, la servidumbre, pero forman parte, todo lo que se habla ahora del trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, que bueno, todo eso tiene su origen ahí en Roma, en la servidumbre. El tema de la servidumbre y el reparto desigual de las tareas, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces la estructura familiar, que puede tener amor, puede tener deseo, puede ser... Nadie se refiere a su propia familia, nuestras familias han sido maravillosas, excelentes. Es cuestión de vernos solamente lo sanos que somos y todo. No hablemos de nuestra familia, pero la familia como organización está destinada a mantener un orden jerárquico. Y aquí diferenciamos jerarquía de asimetría. Este espacio es asimétrico. Hay un control del Zoom, alguien da la palabra, pero no es jerárquico. Porque cualquiera que quiere se desmutea, me dice, digamos, la simetría es para mí aquello que facilita el intercambio. La horizontalidad no. Yo la palabra horizontalidad, inclusive la propiedad horizontal, me tiene sumamente preocupado, porque no permite el intercambio. Tiende al achatamiento, tiende a la planicie. En cambio la simetría no, al contrario. Yo sé de acá, vos sabés de acá, yo sé un poquito menos, entonces hay intercambio. La familia, cuyo origen, cuyo cimiento tiene que ver con esa manera de pensar y de actuar del derecho y de la moral, es jerárquico. Y eso se llamó siempre el pater familias. La palabra del padre. No sé ustedes, veo gente más joven, gente menos joven, pero era muy habitual que los hijos, hijas trataran de usted a los padres de la madre. El afecto entre varones era muy acotado. Un beso imposible. A lo sumo, entre los varones, para expresar los afectos, nos pegábamos, ¿no? Como Will Smith, ¿no? Un cachetazo, un golpe, un codazo. Una manera de expresar amor y afecto entre los varones. Bueno, el extremo de eso, por supuesto, eran los espartanos, ¿no? Que eran pesadísimos los tipos. Bueno, entonces todo ese constructo lo hemos naturalizado a nivel tal, pero no porque somos así cachacientos, sino porque si infringías ese orden, aparecía la construcción más diabólica de la cultura represora, que es la culpa. Y ahí no hay tutía. Aún hoy hay muchas personas, yo sigo trabajando en la clínica, que la culpa los abruma, los destruye. Están totalmente... hay un diagnóstico diferencial que se lo pueden autoadministrar, es muy sencillo, que es lo siguiente. Piensen cuántas cosas hacen por el placer que les da hacerla y cuántas cosas hacen porque si no las hacen sentirían culpa. Incluso participar de este Zoom, ¿no? Bueno, parece lo mismo, pero es muy diferente el resultado, la cualidad es muy diferente. ¿Me querés? Sí, te amo. ¿Cuánto? Mucho. ¿Qué es mucho? Y bastante, bastante. Ahora, la manera de decirlo es fundamental. No, si le digo que no la quiero más, como la de Pimpinela, me da culpa, con todo lo que hizo por mí, con todo, bueno, chao. Bueno. La culpa es, como yo la defino, es un artificio que legitima un castigo. ¿Cuál es el castigo? Bueno, el castigo físico, que en muchos lugares era oficial, digamos, ¿no? Inclusive hace unos años, no sé cuánto, el Papa dijo que unos chirlos no es tan mal. En la cara no, la cara es sagrada. Me llamó la atención esa afirmación, no quise profundizarla porque no tengo tantos textos transitados, pero que algunas partes del cuerpo sean más sagradas que otras,
me preocupa. Bueno, la violencia psíquica, que esto por supuesto para discutir, yo creo que a veces es peor que la física, porque la física deja alguna señal en un juego en compota. Ahora la subjetividad en compota no la ves. Después estoy deprimido, no tengo autoestima, soy una basura. Pero vos lo ves y parecía normal. Sí, parecer normal parecemos todos, ¿no? Incluso yo, pero de ahí a que uno lo sea es muy diferente. Bueno, este entramado de una familia tiene una expresión. Yo les pido por favor, en función de la familiaridad, la curiosidad, la buena onda, la reactivación del país o lo que quiera, que nadie lo tome como algo personal. Yo ni siquiera me conozco a mí mismo. Yo pongo ejemplos. Si alguien, por favor, ¿no? Tranquilidad. Porque hay gente que se ha casado por iglesia. Yo la respeto mucho. Mi cardiólogo hace ya un tiempo me prohibió incluso ir a un casamiento civil porque me impresionó mucho. Porque como yo le creo a las palabras, le doy bola a las palabras, me impresionó, ¿no? Entonces ya no voy más. Pero los religiosos menos. Pero ese momento sublime, ¿no? Cuando dicen, hasta que la muerte los separe. Yo siempre empecé una escena, ¿no? Porque había dicho Gilles de dotes actorales. No le dijera al cura, ¿no? ¿La muerte de qué? ¿Cómo? Sí, usted me acaba de decir hasta que la muerte nos separe. Me parece bien. Pero ¿la muerte de qué? ¿A qué muerte se refiere? Del amor. La muerte. No. La muerte del vínculo, la muerte del deseo, la muerte de las expectativas, la muerte de las ideologías. ¿De qué muerte me está hablando? Padre. Bueno, ahí se pudre todo. Porque en realidad el tema es que el vínculo marital se sostiene en la vida del deseo. Entonces, si dijera, hasta que la muerte del deseo los separe, sería maravilloso. Nunca lo escuché. Si alguno de ustedes lo escuchó, me manda un WhatsApp o me manda algo y me la cuenta porque es muy buena. Hasta que la muerte del deseo los separe. Bueno, la familia patriarcal no le importa el deseo, para nada. Lo que importa es el mandato, lo que hay que hacer. Acuérdense, los casamientos por poder, alguien que sea un buen partido, se decía, y no se refería solamente a Messi, pero más o menos, el tabú de la virginidad, porque ahora hay cosas que ya no se hablan más, pero cuando yo era joven, adulto joven, prácticamente la virginidad solamente se podía pagar el peaje con la libreta de matrimonio. Si no, andarte con otra, qué sé yo, bueno. Cosas que se han sostenido. Bueno, había chicas, hay un tango que dice chicas mal de casas bien y chicas bien de casas mal, ¿no? O sea, que la sexualidad estaba regular, muy vigilada, ¿no? Se habla mucho de la libertad sexual actual, pero no. La libertad sexual actual se denomina porno, ¿viste? Pero la libertad sexual verdadera terminó con la epidemia de SIDA. Eso lo vemos en otro momento. Bueno, entonces, la familia patriarcal, el fundante de la familia patriarcal es culpa, jerarquía, distancia, inclusive física, distancia, ¿no? Y obligaciones de todo tipo. Con el debate del aborto, porque legalizar el aborto no es imponer el aborto había y sigue habiendo. El tema es si es un delito o no, punto. Porque no es que si no hay ley no hay abortos. No, aborto va a haber igual. Pero al no ser delito permite condiciones sanitarias mucho más adecuadas. Ni siquiera el debate de si es una vida, 2 vidas, 3 vidas, eso es otra cosa. Es un problema sanitario, pero se lo presenta en términos morales y de derecho, que es lo que decía, seguimos hablando como los Césares de la Roma. Todo eso ha sido conmovido, de hecho, hace décadas. No nos olvidemos que Oscar Wilde, homosexual, murió prisionero en la Torre de Londres por homosexual. Entonces, todo lo que no era heterosexual, reproductivo y monogámico, el tema de la monogamia es otro tema para ponernos nerviosos, pero bueno, es absolutamente condenable.
es delito, es herejía, es una inmoralidad, no va. Entonces aparece esa vis a tergo, que es la trampa famosa, ¿no? Las alternativas, las alternancias, o como lo quieran llamar. Bueno, todo eso cayó de alguna manera, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, nosotros que estamos muy cerca de lo que entendemos por enfoque sanitario, comunitario de la salud mental, que la subjetividad retrasa. De ahí el viejo refrán, todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros nos vivimos en el presente, lamento decirlo. Yo creo que esto, pero yo vivo en 1980, todavía en 1960. Yo digo, el retraso del factor subjetivo implica que uno vive una situación actual, pero la vive con la mentalidad que tenía hace 20, 30, 40 años, o que tenían los padres, o que tenía el abuelo, o que tenía el bisabuelo. El factor subjetivo atrasa muchísimo. Freud acuñó una frase que las histéricas sufrían de reminiscencias. Bueno, Freud es un genio total, pero todos sufrimos de reminiscencias. Todo el tiempo sufrimos de reminiscencias. Por eso la novedad radical es tan difícil de aceptar. La novedad radical porque te borra las reminiscencias. ¿Te acordás? Yo tengo un video grabado cuando sacaron en los vagones del subte A. No sé si alguien viajó alguna vez en el subte A, eran unos vagones de madera, muy lindos, se movía todo. Yo hice un video, hice publicaciones, ¿no? También dije, ¿pero qué me pasa? Tengo algo del imperio inglés en la cabeza. ¿Qué pasa con estos vagones de madera? También se lo llevaron el gran negociado, pero todo es un negociado. Si fuera por eso, ni abrimos el agua, porque también es un negocio. Todo, digamos, es lucro, negocio. ¿Vieron que hay países que son paraísos fiscales? Bueno, la Argentina es un país que es un infierno fiscal. Somos muy curiosos. Entonces, el punto es que si nosotros apostamos a la novedad radical, no suframos de reminiscencia. Si algún presente sufre de reminiscencias, además de ofrecerle toda la ayuda solidaria que pueda, no está en condiciones de sostener ninguna novedad radical. Como decía mi mamá, como decía mi papá, porque mi abuela, basta con tu abuela, con tu papá, con tu mamá, ¿qué pensás vos? No, yo mucho no pienso. Ah, bueno, eso es lo que me temía. Bueno, hasta que la muerte nos separe. Incluso la muerte del pensamiento. Del derecho romano se extrae otra cuestión que es lo que llama el ius sanguinis. Ustedes saben que el latín es muy útil para decir muchas cosas. Si quieren hacemos un after hour y les cuento. Pero el derecho de la sangre. Sangre de mi sangre, carne de mi carne, ¿no? De ahí venían los hijos y los entenados. El hijo y el guacho. Para el hijo todo, para el guacho nada, ¿no? Uno puede escribir, todos somos guachos en esta sociedad capitalista, mercantilista y demás, pero no todos somos guachos, ¿no? Hay algunos que son hijos no solamente del patriarcado, sino del capitalismo, que es una frase interesante también, ¿no? Digno hijo del capitalismo, además del patriarcado. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando eso fundante, que es el ius sanguinis, no había métodos anticonceptivos, no había ADN, no había nada? Imagínense que los métodos eran muy primarios, por el famoso tema de la herencia, ¿no? Que es lo que también divide aguas. Entonces es reemplazado por un ius, por un derecho, que no es sanguinis. Sería el ius vinculis. Permítame ese... Es el derecho de los vínculos. No de la sangre como origen biológico. Lamentablemente nosotros ya no somos animales, ¿no? Porque el animal es otra cosa. Nosotros, en el proceso de culturalización abstracta que sufrimos, ya hemos dejado de ser animales, ya no sé qué somos, ¿no? Animales seguro que no, porque ningún animal, por ejemplo, quiebra lo que se llama el equilibrio ecológico. Ninguna especie, por depredadora que sea, ni el tiranosaurio rex, ninguna, quiebra la... Había una vieja cuestión del zorro, los conejos, qué sé yo. El animal no ataca al medio ambiente porque del medio ambiente se nutre. Nosotros
tampoco los que estamos acá, porque el nosotros también es encubridor, ¿no? Pero bueno. Entonces el ius vinculis, o sea, el derecho de los vínculos, es algo que aparece tardíamente en la cultura, muy tardíamente, y todavía no terminó de aparecer del todo. Ustedes me preguntarán, y voy cerrando, con lo cual siempre me reservo unos minutos más, ¿qué es un vínculo? Es una buena pregunta. Yo creo que hay que preguntarse todo. ¿Qué es un vínculo? ¿Qué es un país? ¿Qué es un presidente? ¿Qué es una deuda? ¿Qué es una estafa? ¿Qué es una suegra? Todo. Hay que preguntarse todo, porque si no, bueno, un vínculo es el excedente identificatorio de un encuentro. Eso es un vínculo. Para que haya vínculo tiene que haber encuentro. El encuentro tiene que ser presencial, no necesariamente. No necesariamente. En una charla que di hace unos días, esta vez son días, no son décadas, pero no me acuerdo dónde, ya me voy a acordar. Sí, en Mendoza. Hablaba del tema de justamente que la virtualidad, esto por uno no es virtual, esto es digital. La virtualidad existió siempre. El sueño es virtualidad. El enamoramiento es virtualidad. Pero esto es una virtualidad que tiene un soporte digital, que es el Zoom. Ya. Cuando no había Zoom, la virtualidad era cerrar los ojos, pensar, ¿viste? El famoso tema del petit point. No sé si alguna sabe lo que es el petit point, mejor no, pero era muy interesante. Valen no sabe lo que es el petit point, no sé si autorizan las coordinadoras que yo en una pequeña clase sobre el petit point, pero en el debate lo vamos a traer. Bueno, mecanismo de virtualidad. Yo usaba el cinegrafo, imagínense la época en que vengo, bueno. Entonces, el vínculo es el excedente identificatorio de un encuentro. Yo, antes de tener el excedente identificatorio con Gilda, con Lorena, con Mónica Basualdo, con personas del Consejo, primero tuve un encuentro. De hecho, lo primero que hice fue ir a la Fundación Juanita, tuvimos un encuentro, sin barbijo, porque todavía no había pandemia. No recuerdo si hubo un café, creo que sí, pero no podría asegurarlo. Bueno, y nos conocimos, y a partir de eso, no sé si hace 5, 10 o 20 años, pero estamos trabajando juntos, generó un vínculo. Ahora, ese vínculo es un vínculo deseante. Se sostiene en eso. Cuando se acaba el deseo, se acaban las ganas, se acabó. Somos una permanente máquina que recicla vínculos. Claro, nadie se presenta así. ¿Vos cómo te llamás? Tengo Liliana. Yo Alfredo. Soy una máquina reprocesadora de vínculos. Nadie dice eso, pero eso es lo que somos. Y si no somos eso es mucho peor, porque decimos no. ¿Vieron como algunas personas llaman a su novia de hace 40 o su novio de hace 30? Ay, cómo lo extraño. No, ahora con la cuestión digital es todo más fácil, porque uno buscaba libretas viejas, un número de teléfono, llama, está fulano, ahí hay un tango muy lindo sobre el tema. Bueno, entonces, las familiaridades se sostienen en vínculos deseantes. Parece una pavada, créanme, no lo es. Aún hoy no lo es. No lo es. Porque nosotros, los que estamos acá y todos los que no están, no somos una muestra representativa del universo. No lo somos. El universo es mucho más abarcativo y tiene cosas que, digamos, ni el Neandertal tenía. Entonces, el vínculo sostenido desde una matriz deseante, con encuentros que refuerzan lo vincular. Porque si no el vínculo se va. ¿Te acuerdas de mí hace 30 años que nos vimos? No, la verdad que no me acuerdo. Ya el excedente identificatorio se perdió. Como la foto de la Polaroid que se iban destiniendo, ¿no? Como una vieja fotocopia. Los vínculos hay que reactivarlos con encuentros. Por ejemplo, esto. Esas familiaridades implican nuevas relaciones de poder, de derecho, de moral, sexuales. Todo implica replantearse todo. Escuchando la radio casi choco, ¿no? Una especie de descerebrada decía que a los 8 años una niña podía ser madre. En todo caso ella le va a ayudar. No la ayudes porque vos estás tronadísima, ¿no? Mejor que 8 años, o sea, evidentemente puede parir, pero no puede ser madre, porque madre es un vínculo.
esta persona que hablaba confundía el acto de parir biológico con el vínculo madre-hija o madre-hijo. Eso no se puede tener a cualquier edad. No puede ser padre o madre cuando no dejaste de ser hijo o hija. Es tan elemental como eso. Bueno, para la cultura represora no es tan elemental como eso. Y hubo un artículo, que por suerte me lo olvidé, de las niñas madres. Ya el título es para agarrarlo a sopapos, ¿no? Lo voy a llamar a Will Smith a ver cómo la tenga el cachetazo. Niñas madres. Bueno, entonces, el tema de profundizar en las matrices vinculares es fundante de las nuevas familiaridades. Cierro con esto. No hay que elegir entre familia y familiaridad. Lo que hay que trabajar es que en cada familia haya familiaridad. Y si no la encontramos, elijamos la familiaridad en otro lado. No podemos vivir, ser felices, creativos, si no encontramos familiaridad. Y a veces en la familia no se la encuentra. Hiciste todo, hiciste terapia de pareja, terapia de esto, ozonoterapia, te fuiste al Himalaya, todo, nada funciona. Te fuiste de vacaciones, volviste de vacaciones, nada funciona. Bueno, basta. No da para más. Pero hay personas que siempre da para más. Se la pasan sufriendo, no digo toda la vida, pero una parte importante. Entonces, si en la familia hay familiaridad, adelante. Si en la familia no hay familiaridad, adelante, pero para otro lado. Y si hay familiaridad, pero no hay familia en el sentido romano, aplauso de pie, bravo, bravo, bravo. Están dadas las condiciones para que sea feliz. Por ahí no lo es nunca, o por ahí lo es y no se dio cuenta, pero están dadas las condiciones. Lo peor es realmente aferrarse a estructuras absolutamente ancestrales, defendidas de forma muy sofisticada. He leído, no leo mucho, pero leo bastante, hay que volver a la familia tradicional frente al disloque social que hay, todo esto, ¿no? El almuerzo de los domingos, ¿no? La noche buena, ¿no? Todo lo que sabemos, ¿no? Hay que ver esperando la carroza para darse cuenta de lo que es una familia tradicional. Entonces, todo eso va en contra de lo que podríamos llamar subjetividades deseantes, que son el fundamento de la novedad radical en relación a familiaridades. Insisto, el origen de la familia es un origen represor. El origen del matrimonio, el fundamento del matrimonio, ¿cuál es? No me digan el amor porque me muteo, no. El fundamento del matrimonio es el patrimonio. No lo digo yo, lo dice la gente que sabe mucho más que yo. O sea, el origen de la institución matrimonial es cómo se transmite el patrimonio a través de las generaciones. Ahora, si lo amás, mejor. Si tiene mucha guita y lo amás, bárbaro. Pero no importa el amor. Supongo que habremos visto Titanic varias veces, ¿no? Porque uno la va a ver si el pibe se salva finalmente, ¿viste? Porque la verdad es insoportable cuando se va para abajo. Bueno, y ahí está claramente. Está el buen partido, que era el Garca que se salva porque estaba en primera, y el otro pibe de tercera que muere. Bueno, entonces ni siquiera es un tema del matrimonio sí, matrimonio no. De los vínculos. De los vínculos, de lo que podríamos llamar el fundante vincular de cada sujeto en la medida en que puede construir familiaridades. En instituciones, en hogares, en trabajo. Hoy en los trabajos no hay familiaridad. Porque se estableció, ahora se trabaja en cómo se trata el burnout. Ya está, ya hay burnout en todos lados, todo el mundo desesperado. Hoy vi a compañeros y compañeras por constitución a las 9 de julio y custodiados por los policías que iban, una escena realmente felinesca, ¿no? Ni los reprimen, no sé cómo terminó, supongo que estarán todavía acampando, muertos de frío. Bueno, eso uno lo ve y si no lo soporta, se pone en una película de Netflix y listo, y disfruta de la vida. Bueno, hasta acá dejamos abierto, a partir de la sabiduría de Lorena y Gilda, el debate, y con mucho gusto escucharé todo lo que tengan para decir. Bueno, yo primero voy a agradecerte el humor, porque tal cuestionamiento, las cuestiones más profundas que nos asisten, si no hubiera sido por el humor, hubiera sido muy difícil.
pero me vienen muy bien las preguntas, la verdad. Me vienen muy bien las preguntas, me vienen algunas cuestiones que estuve escribiendo, pero me parece mejor que demos el paso a todos los que quieran preguntar, si quieren levantar la mano o quieren hacer la pregunta, por ahí. No somos tantos, a ver hoy si podemos manejarnos con el micrófono, estaría muy bueno para también conocernos o escucharnos de primera fuente. Están tímidos. Bueno. Ahí va. Espera. Liliana Liliana estuvo muy activa en los mensajes, así que se ve que tiene la pregunta ahí, ¿eh? Avanti, avanti. Te escuchamos, Liliana. No, estaba muy concentrada escuchando. Estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero sí, también, sobre todo, que el matrimonio es un contrato por el cual, o patrimonio, comprometen un patrimonio, digamos. Se compromete un patrimonio, ¿no? Es un contrato por el cual una persona se compromete socialmente a cohabitar, cómo se van a repartir los bienes, qué derechos y obligaciones civiles tiene uno con el otro. No habla de vínculo ni habla de la construcción de una, digamos, de una cosa ni amorosa ni no, es un contrato. Gracias, Liliana. ¿Querés agregar algo más? No. Bárbaro. Acá hay una pregunta, Alfredo, que tiene que ver con el maternarse o el paternarse. ¿Es posible esa idea? Te preguntan qué pensás, Alfredo. Acá va Nina, ¿no? Sí. Sí, me gustaría, me repite la pregunta, ¿no? Vanina, ¿por qué? Desmuteate, Vani, y pregúntala. Sí, es una idea que a veces se usa, ¿no? Esta idea de, entre por ahí la incapacidad de la familia o de los vínculos familiares de maternar o paternar, hay como para mí es una fantasía. Yo creo que uno no puede maternarse ni paternarse a uno mismo, pero está flotando a veces esa idea, ¿no? Creo que maternar o paternar requiere de dos, no es imposible maternarse a uno mismo, me parece. No sé, lo pienso así, quizás estoy equivocada, un poco quería saber tu opinión. Si estás equivocada, mejor, no interesa estar, porque ¿quién te va a decir si estás? Pero me interesa algo que dijiste que es cierto, ¿no? ¿Se acuerdan el mito del hombre que se hace a sí mismo? Ahora habría que decir el hombre, la mujer, el no binario, porque si no entras en problemas. Bueno, eso es un mito totalmente. Ya que hablamos del Imperio Romano, el maternaje lo hizo una loba, en realidad no era una loba, ¿no? Era una prostituta, en el mito Rómulo y Remo. O sea que yo creo que tomando lo que yo entendí que Vanina planteaba, después quería un poco reafirmar lo de Liliana, pero es justamente quién te materna o quién te paterna. Y ahí hay un concepto muy útil, porque hay tantas cosas nuevas que algunas cosas, yo también sufro reminiscencias, que es la función materna y la función paterna. Y siempre recuerdo a Raskowski, a Arnaldo Raskowski, injustamente olvidado por lo mejor de Raskowski, que era el concepto de filicidio. Entonces, Raskowski una vez lo definió así: función materna, cuidar al hijo; función paterna, cuidar la función materna. Punto. Ahora, ¿quién la sostiene? Pues una mujer, un hombre, un animal, como cuando le pasó a Tarzán, todos saben, ¿no? O sea, no. O los perros que trabajan con autistas, ¿no? Se usa mucho la terapia con animales, que tiene una capacidad de paternar y de maternar mucho mayor que otras personas. Entonces yo creo que el riesgo sería creer que madre y padre hay uno solo, que papá, mamá y demás. Yo tengo un paciente
ni siquiera sé si es paciente, me lo mandó un gran amigo, Pablito Pimentel, muchacho que ahora está preso nuevamente. Bueno, yo fui con el padre biológico y cultural a la cárcel y su certificado, bueno, una serie de gracias. Me empezó a decir papá a mí. Quiero decir, no, yo no soy tu padre, yo estoy cumpliendo una función paterna y materna con él. Él me dice cómo se le ocurre. Entonces, yo creo que ahí lo de Vanina apunta a esto. Tiene que haber un vínculo asimétrico que te permita que vos alojes al paternador y al maternador, al que ejerce la función materna o la función paterna, que puede ser la misma persona, guarda, puede ser la misma persona. Yo siempre cuento una anécdota que me comentó Laura Tafetani, que un juez cita a un chico que tenía madre y padre del mismo género, varones, ¿no? Y entonces, bueno, entrevista al pibe, el juez se quiso hacer el progre, simpático. Entonces, me contaron que vos tenés dos papás. Y el pibe lo miró así, muy asombrado, y le dice, ¿cómo? ¿Vos tenés uno solo? O sea, estaba con otra cabeza, digamos, ¿no? Entonces, un profesor puede ser alguien menor que vos, puede ser tu maestro. Si la simetría es funcional. Ahora, esto del automaternidad, me parece es una coartada, me parece más una coartada, ¿no? Como que dice Estado ausente, ¿viste? No, el Estado no está ausente. Eso es para la gilada, el Estado está más presente, porque para estar ausente tenés que estar presente en tu ausencia. ¿Quién te autorizó a estar ausente? Yo, ahí Leo veo que levantó la mano, así que... Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estás. Hola, Leo. ¿Cómo va? Bueno, gracias por dejarme participar. No, yo quería hacerte una consulta cuando hablamos de las nuevas familiaridades, digamos, ¿no? Considero, me parece que por eso quería consultarlo contigo, ¿qué valor le ves vos a los factores externos que hoy avanzan sobre las familias, ¿no? Cuando hablo de factores externos me refiero la violencia, los índices de pobreza, que son altísimos, nunca vistos, y las drogas. ¿Eso también no crees que, digamos, ejercen un poder muy grande en estas nuevas familiaridades? Negativo en mi manera de pensar. Pero vos, ¿qué valor o qué importancia le estás dando? Son preguntas que me exceden, ¿no? Obviamente. Yo creo que mucho, por ejemplo, en el tema de las drogas, de las organizaciones, porque uno habla de las drogas, mira, la cultura represora deplora los efectos, pero no quiere enterarse de las causas. Eso sirve para todo, como la maicena, ¿no? ¡Ay, qué horror, qué terrible! ¿Y cómo se llegó a esto? No sé. Bueno, los carteles de droga y las ventas de droga y los grupos que venden drogas y los niños reclutados para las drogas tienen un esquema patriarcal de funcionamiento. Es una reproducción de lo peor de la familia, porque ahí vos sacás no los pies del plato, sacás un dedo del plato y sos boleta. O sea, son estructuras, la mafia, las estructuras mafiosas, porque lo que vos mencionaste, hoy la mafia tiene su presión en la droga. Al Capone todos sabemos cómo hizo la guita, con la ley seca, ¿no es cierto? O sea, la estructura mafiosa sería como una caricatura de la familia patriarcal. Sería la expresión máxima de la familia patriarcal, la mafia, la humertad, la lealtad mafiosa. Y todos sabemos que ahí el padrino, viste, no es que te convence, primero te pega y después vos quedás bastante convencido. Ahora, si la familia ha sido destruida, y yo creo que sí, es justamente por sus defectos, no por sus virtudes. Es decir, pero acá cada uno habla. Yo tengo pacientes que parecen normales, yo tengo bastante gente normal, aunque parezca raro, y tienen hijos con situaciones exageradamente problemáticas. Pero no es restaurando. Es decir, si vos restaurás un valor caduco, no obtenés la curación, sino que ocultás la enfermedad. Entonces yo creo que las comunidades terapéuticas, que algunas funcionan bien, apelan a la familiaridad.
Porque todos saben que si un pibe se quiere escapar, se escapa. Si un suicida se quiere matar, se mata. Si un piromaníaco quiere incendiar algo, lo incendia. O sea, vos no podés ir contra el otro así, porque entras en un sistema punitivo donde todo se castiga, ¿no? Ahí ya entramos en otra discusión. Pero es muy probable que esto de las nuevas familiaridades, por un comedor popular, donde los chicos van y eso es familiaridad pura. Fundación Juanito, transcurre la familiaridad. No es que es como si fuera el padre, es como si fuera la madre. No, eso hay que erradicarlo. No es como si nada, es otra cosa. Está ejerciendo una función. Entonces, si pensamos en términos de funciones, por ejemplo, vos recién dijiste, gracias por dejarme hablar. Yo no te dejé hablar. Yo vi tu mano levantada y hablas tranquilo. Nadie te dio permiso. Al contrario, el que no habla atenta más contra la tarea que el que habla. Si el que habla se disculpa, estamos en el horno. Nadie de los que no habla se disculpa por no hablar. El que habla se disculpa porque habla. Volvemos al Imperio Romano. Hay problemas con eso. En lo presencial, nunca les pasó en una conferencia alguna pregunta y nadie dice nada. Porque Claro. te matan o te degüellan. Bueno, entonces el que tendría que disculparse es aquel que no habla. Mirá, me disculpo porque no voy a hablar. Porque me da culpa, me da miedo, soy fóbico, soy homofóbico, cualquier cosa. No, hay que hablar, hay que hablar. Aunque no lo crean, y si lo creen, yo mientras hablo sigo los rostros de los que tienen vídeo, los que no tienen vídeo me lo imagino. Y habla, el rostro habla, la sonrisa habla, todo habla. Algunos hablan más y otros hablan menos, pero así que no, yo creo que hay que apostar fuertemente a nuevas familiaridades. Gilda habló del cooperativismo, el cooperativismo es una familiaridad. No le voy a decir, ay, primita, sobrina, vení, cuñadita, no es eso, digamos. Pero ya que mencionó el cooperativo ático, bueno, había una profunda simetría. Digo había por razones que podría explicar en otro momento. Nunca había jerarquía, de hecho, hubiera preferido no ser presidente todos los años que fui, pero la simetría hay en todos lados, hay en todos lados. Cuando la presentan a Mónica, por ejemplo, o ella se presenta, creo que dijo que se tenía que retirar antes, pero la fundadora de Juanito, eso es asimetría, no es jerarquía, pero es una asimetría que no sé, yo fui fundador de Ático, eso es así. Ahora, si de la asimetría deviene jerarquía, eso es Roma, y hay que destruir Roma. Hay una larga intervención. Alfredo, sí, y es muy importante, porque yo les quiero comentar, porque de verdad es así, es imprescindible la lectura de los artículos que publicó Alfredo. Verdaderamente, si quieren, por supuesto, además los alcanzamos, pero están muy, muy bellamente publicados en la página de nuestros compañeros de Pelota de Trapo. Así que digo, léanlos porque mucho de lo que aparece aquí, por supuesto, está ahí muy claramente expuesto. Así que acá, Sonia, estabas haciendo una pregunta muy, muy al hueso. ¿Estás por ahí? Yo no te veo en esta página, a ver si está en la otra. ¿Querés desmutearte para conversar? Sí, estoy acá presente y escuchando muy atenta. Y bueno, trabajo permanentemente con estas familias y nuevas familiaridades que comenta Alfredo, muy interesante. Y se me vienen a la mente la cantidad de intervenciones que tenemos como equipo interdisciplinario con familias donde existe el abuso intrafamiliar, el secreto familiar, el abuelo, el tío, el papá o el padrastro. Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasó en el encuentro con ese vínculo, no? ¿Qué falló o qué otros factores hubo ahí para que fallara esto y para que el niño esté tan vulnerado dentro de la familia, que sería el grupo primitivo, digamos, de protección, ¿no?
Esa sería la pregunta, más que nada. Bueno, yo te lo agradezco. Puse resaltador. También el chat se puede guardar, sería bueno guardarlo. Sí, va a estar guardado, Alfredo. Sabía que me ibas a responder eso, casi al toque. Casi mientras lo decía me estaba autocensurando. ¿Pero por qué? Porque no es un encuentro, Sonia. Para mí no es un encuentro. Ajá. ¿Se acuerdan cuando se festejaba el Día de la Raza? Sí, sí. Nunca se dijo bien de qué raza, ¿no? Yo escribí un artículo sobre la raza asesina festeja su día. Bueno, casi no me exoneraron. Pero después, encuentro de dos culturas. No fue un encuentro. Un encuentro es esto. Ahora, si alguien hubiera entrado, el batallón de infantería entra a la casa de ustedes, les da 14 sopapos, conéctese al Zoom, carajo. No sé. ¡Vamos! Entonces, eso no es un encuentro. No es que falló el excedente identificatorio del encuentro. Es que no hubo encuentro. Se lo atropelló, que es distinto. ¿Sabes por qué tenés un politraumatismo? Y no, porque tuve un encuentro con el colectivo 60. ¿Qué pasó? Y yo cruzaba la calle y me llevó puesto. Pero no es un encuentro con el colectivo 60. Te atropelló, te hizo pelota. ¿Qué encuentro es ese? Es un encuentro romano, digamos, pero el encuentro es otra cosa. Y mientras el padre Grassi no sea excomulgado, mira, acá Zoom me dice Alfredo Grande está hablando. ¿No es interesante? Porque como yo sufro fenómenos de personalización, Zoom se hace cargo y me dice que yo estoy hablando. Gracias, Zoom. Bueno, no ha sido excomulgado y el padre Grassi y tantos otros pedófilos, abusadores, violadores, no se encuentran, atropellan. Porque ahí no está en juego el encuentro sexual. Para que sea encuentro, es el encuentro de dos deseos, vamos a hablar. De dos deseos, además dos deseos que tengan niveles de equivalencia, en madurez, en integración, un montón de cosas. Ustedes seguramente lo saben mejor que yo. Entonces, lo que yo respondería a Sonia, porque me parece importantísimo, que no falló el excedente identificatorio del encuentro, no hubo encuentro. Y cuando te atropellan, no hay excedente identificatorio. Es la famosa cosa de la letra con sangre entra. En los encuentros no hay sangre, no hay sangre. No se encuentra. A propósito de esto mismo, recogí una frase que decís en uno de los artículos, me pareció muy interesante, que publica la OMS, ¿no? Cuando dice que el lugar más peligroso para la mujer o para una mujer y para los niños o niñas es la familia. Y me preguntaba por qué entonces esta insistencia y entonces también nuestra necesidad constante de dar lugar a otras posibilidades, ¿no? De lo familiar o de las familiaridades. Sí. Sí. En realidad yo eso lo leí hace varias décadas de un informe del Banco Mundial. Ay, tenés razón, perdón, me equivoqué. Tenés razón, del Banco Mundial, ¿verdad? Es un territorio libre de disculpas, de perdones. Yo te absolvo, dejémoslo, da lo mismo. Muchas gracias. Venía por ahí, yo no podía ser menos. Después de lo que Banco Mundial como la OMS son organizaciones de Roma, así que da más o menos, claro. Pero describen algo, no lo solucionan. Ese es el problema. Sí, es así, es el lugar más peligroso. Es más, personas, chicas, varones, pero yo se lo escuché a una chica, no me gusta hablar en situación de calle, pero voy a hacer una concesión porque estoy en un tratamiento contra la ira, entonces estoy más tranquilo. Pero, decía, yo estoy más segura en la calle que en mi casa. En la calle hay códigos de protección. En la calle. O sea, por supuesto, y con la pandemia se notó. Nadie, perdón, me voy a tomar medio al plato. Nadie dijo, además del virus, de todo eso, del barbijo, de la lavandina, que te tenía que hacer buches con un espadol y dormir arriba del isoform, nadie dijo, ¿saben que la convivencia por mandato lo va a hacer pelota? Porque claro, hablan las grandes divas y los grandes divos, 300 metros cuadrados, 3.000 hectáreas, bueno, dos ambientes todo el día juntos, 2 ambientes y medio. Eso fue realmente psicotizante.
Nadie lo previó, nadie hablaba de eso, por lo menos 2020. Yo hoy subí a Facebook, porque yo sufro de reminiscencia, entonces tengo Facebook todavía, un artículo que escribí el 6 de marzo del 2020, 6 de marzo del 2020, que se llama La dimensión viral de la cultura represora. 6 de marzo 2020. Donde el núcleo de verdad, que es el virus, existe. ¿Viste? Vos lo ves. Además tengo una hija que es bióloga, doctora en biología, y me explica eso, porque cada vez que yo digo una cosa dice, estás totalmente equivocado, bueno, está bien. Pero la pandemia no es un virus. La pandemia no es un virus. La pandemia es un constructo político, social, económico, brutal, en base a un virus. En base a un virus. Por ejemplo, hubo ASPO en provincias que no tenían casos, o tenían 2 o 3 casos. ¿No? Bueno, entonces, como enseguida me van a decir que estoy de un lado de la grieta o del otro, que soy ácrata o que soy cualquier cosa, vamos a dejarlo acá. Pero muy importante, que pensar que los vínculos necesitan por un territorio. Ustedes saben que los animales, lo primero que hacen es marcar territorio. Los humanos también, marcamos territorio. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay territorio? Territorio es todo espacio donde se ejerce un poder. Pensamos en las Malvinas, nos damos cuenta de la importancia de los territorios, ¿no? Pero hay territorios subjetivos, hay territorios vinculares. ¿Qué pasa cuando a vos te arrasan? Acá hay una palabra interesante, hubo un arrasamiento, el encuentro es una elección, totalmente, una elección deseante. Porque la palabra elección me remite al 2023 y ya me pongo nervioso, ¿no? ¿Saben por qué el voto es obligatorio? Más allá del origen, que fue bueno porque fue contra el fraude patriótico, ¿no? El voto es obligatorio, porque si fuera por deseo, nadie va a votar. Iría un 30% del electorado, 40%, ponele, no más. Y la representatividad se haría pedazos. A pesar de que es obligatorio, en las últimas elecciones un montón de gente no votó. Ahora, ¿se va a cambiar eso? No, no se va a cambiar eso. Porque Roma no va a permitir que realmente la gente se materne como votante. No lo va a permitir. Tiene que ser obligatorio. Porque si no, no es una democracia. Todo el mundo vota, viejo. ¿Para qué? Ah, no, para nada, pero no importa, vota. 2 años, esperá, quédate piola. Bueno, entonces el punto para mí es ese, es fundante. El carácter de la manera es porque los familiares se convierten tal cual. Por eso. Exactamente. No sé si Irene quiere desmutearse y participar. No tengo idea. ¿Estás por ahí, Irene? Sí, buenas noches para todos. Sí, hola, buenas noches. Estaba pensando en lo que decían, cómo podía ser estos vínculos familiares. Entonces puse justamente que lo traumático es porque generalmente las mayores violencias se dan en el ámbito intrafamiliar. Entonces lo que es familiar se convierte en siniestro, porque la persona que ejerce el poder sobre las otras avasalla y pierde el carácter de protección. Pasa a ser el enemigo dentro de la casa. Entonces, el tema del abuso y el abuso sexual en niños se ve mucho justamente porque hay un adulto ejerciendo un poder. Y muchas veces esto se despliega en el juego en los niños, que uno en la clínica los ve como son juegos traumáticos, donde hay juegos donde hay mucha violencia, donde hay escenas sexuales hechas con muñecos, donde se ven dibujos en puntas, donde todo eso es la forma que el chico tiene de manifestar lo que le ocurre y lo que está sufriendo y viviendo. Y muchas veces nos encontramos con chicos que también repiten esta historia para ver qué se siente cuando uno ejerce ese poder, ese supuesto poder que en realidad es sometimiento del otro y que puede llegar a conformar una estructura perversa. Bueno, ese es mi aporte. Sí, tal cual. Pero además una cosa que a partir de esto quería agregar. Hay 3 registros que conviene diferenciar para que todo esto no termine siendo... Es lo que se llama dependencia, sometimiento y autonomía. Son 3 cosas diferentes. En los siniestros se mezclan las 3 y uno ya no sabe. El famoso porque te quiero, te aporreo, ¿no? Entonces me decía, bueno,
te puedo querer, te puedo aporrear, pero no es que porque te quiero te aporro. Si te aporro porque te deseo, no porque te quiero. Te quiero y puedo no aporrearte. Ahora, esa idea, yo me acuerdo, uno remite a situaciones clínicas, ¿no? Una paciente, una chica muy joven y muy querible, tuvo 2 años llorando en el consultorio, no por mí, hubiera llorado igual, pero digamos, se había contagiado SIDA en condiciones evitables, para decirlo suave. Bueno, a lo que ve ella me dice, pues yo no quiero depender de vos, yo no quiero depender de vos, yo no quiero depender de vos. Digo, no, vos confundís sometimiento con dependencia, o dependés de mí, o te sometés a vos. Después me di cuenta que someterse a ella es someterse a la madre, pero bueno, porque no se puede ser autónomo sin dependencia. Y justamente lo que vulnera lo siniestro es la dependencia necesaria. Nadie nace autónomo, a ver, nadie. Antes de ser maestro sos aprendiz, qué sé yo, todos nos ha pasado. Ahora, cuando aquel del cual vos dependés legítimamente, por deseo, por necesidad, se convierte en un monstruo, o es un monstruo, ahí aparece otra cuestión, que es, se transforma la dependencia en sometimiento, pasás de ser el alumno, el aprendiz a ser su esclavo, y las cosas son absolutamente psicotizantes en ese momento. La vivencia del incesto es psicótica. Del incesto. No estoy hablando del abuso sexual, del incesto. Entonces, eso, imagínense, quedas marcado para siempre. Quedas marcado para siempre. De que hay, digamos, el traspasar la prohibición, digamos, del incesto implica justamente la imposibilidad de configurar padre ahí. Bueno. Nosotros tenemos un chiquito, por ejemplo, que dice, no tengo padre, y ha vivido una situación semejante, y decíamos, qué notable, ¿no? Porque se aparece, por lo menos para nosotros, aparecía como muy evidente que esa negación, digamos, tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, pero en todo delirio hay un núcleo de verdad. Eso es algo también importante, inclusive en la política, ¿no? Hay un núcleo de verdad. El núcleo de verdad, yo me acuerdo en una reunión que decía, bueno, porque el padre lo violó, el padre dijo, pero ¿por qué lo llaman padre? Porque en el momento del abuso, del incesto, de la violación, incluso el castigo físico, deja de ser padre. Porque el padre lo único que tiene que hacer es sostener la función materna. Ahora, ¿qué pasa? Hay familias, tomando esto de los siniestros, donde no hay acuerdos, hay pactos perversos. Y uno de los pactos perversos es el famoso tema del torturador bueno y el torturador malo. Yo tengo un campo visual muy amplio y por eso veo que Marina pidió la palabra. Sí, sí. Ya me voy a callar, pero muchas veces la madre es la torturadora buena y el padre es el torturador malo. En las familias clásicas, vas a ver cuando venga tu papá, se decía. Ahora el papá ya no viene y va y ya se fue y nunca más, hay que inventar otra cosa. Pero era la madre cómplice del padre, lo usaba el padre para amenazar a los hijos. Es un pacto perverso. Porque si el padre fuera una bestia, ella lo que tendría que hacer es romper el vínculo, proteger a los hijos, sostener su función materna y a otra cosa. Dale, Marina. Ahí está. Bueno, tiene que ver con todo lo que están diciendo, pero más que nada como para pensarlo, porque al momento de la exposición, digamos, el planteo de qué es familiaridad y cómo se logra la familiaridad, parecía más bien como algo positivo, que seguramente lo sea, pero ¿a qué voy? Voy a esto que trajeron luego con las preguntas y los comentarios en relación a los abusos, en relación a todo esto, porque yo entiendo que en algunos casos puede ser que el sometimiento, el avasallamiento y demás implique justamente que no se genera la familiaridad, pero en otros casos me parece que la familiaridad es previa, porque existe familiaridad, o sea, existe ese encuentro deseante y no desde lo sexual, ¿no? Ese encuentro subjetivo con el otro, porque hay encuentro, entonces hay familiaridad, y esa familiaridad es la que permite, en el marco de la confianza de ese niño, que el abuso ocurra. Entonces digo, qué complejo eso, ¿no? Porque me parece más fácil, si se quiere, como soportar un sometimiento, un avasallamiento, lo que fuere,
cuando no existe la familiaridad que cuando existe, si no es como, bueno, psicotizante, ¿no? Esto lo dijiste, de hecho. Sí, interesantísimo. Lo que pasa es que, bueno, digamos, como que la ropa de príncipe no te hace príncipe, ¿no? Si hay una familiaridad que derivó, o sea, una familiaridad, vamos a usar lo que decía Irene de lo maravilloso, bueno, se me perdió, pero lo maravilloso. De lo claro, siniestro. Que deviene siniestro, ¿no? El abuso. Yo tengo, no el derecho, pero sí la potestad de pensar que eso siniestro estaba encubierto en la familiaridad. Y que fue una familiaridad consciente e inconscientemente, no sé, porque, viste, como era el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo, que se usaba como campo propiciatorio de lo siniestro. ¿Qué es lo que pasa con muchos curas? Crean un ambiente de mucha familiaridad y ese ambiente es como una teoría de la seducción. No lo mismo familiaridad que seducción. O sea, mi experiencia clínica es muchísima, mi experiencia como padre intensa, digamos, ¿no? Si algo termina mal, nunca empezó bien. Si quieren lo anotan y tomando un cafecito se lo dicen a quien sea. Si algo termina mal, nunca empezó bien. Y si terminó mal, por ejemplo, con incesto, no empezó bien. Por ahí nadie lo sabía, eso es posible. Por algo Freud inventó el psicoanálisis, ¿no? No todo lo que somos conscientemente lo sabemos, eso seguro. Pero te digo, no hay abuso ni hay incesto por exceso de familiaridad. De la misma manera. No planteo eso, No, yo tomo lo que vos decís porque me parece muy importante, justamente para reforzar un poco el concepto. En una época se hablaba, digo en una época porque bueno, yo atravesé varias épocas, de las personalidades como sí, ¿no? Pseudo, ¿no? Y realmente puede haber, tomando estrictamente lo que vos aportaste, familiaridades que podríamos denominar berretas, o familiaridades operativas, o familiaridades más como seducción, como enganche, ¿no? Vieron que ahora es muy común. Yo la primera vez, hace mucho tiempo, fui a cargar nafta, y el que me iba, el consultero me dijo, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? Y yo, hijo, no sabía que existía eso. Y ahora cualquiera dice, una empresa berreta, vos llamás, ¿con quién hablo? ¿Tu nombre? Alfredo Carlos Grande. Ay, Alfredo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Llamo porque la empresa es rechota y vos encima tenés gusto en saludarme, o sea, todo es falopa, eso no es familiaridad. En la televisión, ¿vieron? Todo el mundo se ríe de estupidez. Eso no es familiaridad. Eso yo creo que es lo que yo llamo la banalización del bien. La familiaridad es un bien, pero también se puede banalizar. Todo se puede banalizar, ¿no? Las profesiones, los ideales, todo. En el caso que vos traes es muy interesante y sirve, ¿sabes para qué sirve? Para la prevención. Porque como decir, esta familiaridad yo la veo como muy sobreactuada. Nunca les pasó de ver a alguien, qué cariñoso que es, ¿no? Es demasiado cariñoso, demasiado atento, ¿no? ¿Te gusta la comida? ¿Está a la temperatura adecuada? Les pongo un poquito más de sal, le quito... déjame comer, que quiero, está bien. Después todo lo que quisiste, comprarte una hamburguesa, no es para tanto. Es decir, cuando es todo lo que es exagerado es sospechoso. Entonces la familiaridad, que yo creo que es un bien, si deriva en otra cosa, es que esa otra cosa estaba. Pregunta. ¿Todos nos podemos dar cuenta? No, obviamente. En sí, los que se dan cuenta son los paranoicos, pero los llaman conspiparanoicos y lo descalifican, digamos, ¿no? Entonces tampoco sirve. Pero hay pequeños indicadores, que a veces se desestiman, ¿eh? Pero no, ¿cómo voy a pensar eso? Che, escuchame, es el abuelo, le tocó la cola porque de cariñoso que es. No, para. Que sea el abuelo no autoriza que la nieta o el nieto o el niete le toque la cola. Somos a veces muy indulgentes con lo que vemos porque nos da culpa pensar eso, ¿eh? Es más, ustedes saben que cuando un niño o una niña relata el abuso,
muchas veces son los propios padres los que descreen de eso. Y son no solamente el tío, el mejor amigo, el abuelo. Pasa en las mejores familias, ni que hablar en las peores. Así que... Bueno, y yo, perdón, mientras te escuchaba pensaba que muchas veces en la escucha nosotros también pensamos que es nuestro prejuicio el que está operando. Por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Porque no sé si es que nos cuesta creer, digamos, ¿no? Pero sí, Cuesta creer. algo de eso. Sí, cuesta. Ya, Mirá a mí- mirá que tenés unas manos levantadas, Karina Marino, y Sí, después te hicieron una pregunta también por ahí. Sí, No, levanté quería la hacer perdón. No sé a quién le tocaba, sí levanté la mano para hablar, pero bueno, hablás vos, después en todo caso hablo yo. Yo solo quería Ay, hacer un comentario que me dejó pensando todo lo que contó recién Alfredo, ¿no? Porque la diferencia principal que yo veo entre familiaridad y familia planteado así es, la familia es algo como eterno, entre comillas, ¿no? Es la sangre que se establece, el derecho establece, y la familiaridad basada en vínculos es algo transiente, porque los vínculos cambian. Y los vínculos son mutuos, entonces un chico puede establecer un vínculo con un padre que ama profundamente como hijo, pero ese padre no tiene un vínculo sano con su hijo. Entonces me parece por ahí la complejidad de la familiaridad y de cómo, porque me quedé pensando cómo hacer la transición, ¿no? Cómo transformar eso para hacerlo algo más sano. Es complejo porque tiene dos visiones, pensando en un encuentro, en un vínculo, y también es transiente, porque los vínculos cambian. Solo quería agregar eso, me pareció interesante. No, seguro. Bueno, es un ancla, la familia tradicional, la familia patriarcal, la familia unita. Yo escribí, uno de los trabajos es la parábola que hay de los Campanelli y Atinelli, ¿no? Uno de los trabajos que publiqué en Pelota de Trapo. Está idealizada. Los vínculos familiares están idealizados. La idealización mata al ideal. Ahora, la familiaridad sí, tiene un dinamismo propio, pero es cierto que nos cuesta a veces, hay mucho escrito sobre el tema, ¿no es cierto? Es decir, hay una película italiana de los viejos tiempos, Padre Padrone, tremenda, digamos, donde el padre es el patrón, digamos, el dueño del hijo. En el derecho romano estaba habilitado comerse a los hijos en épocas de hambruna, ¿no? Bueno. Irene, querías decir algo. Hay algunas preguntas por ahí, y les cuento también que ya estamos como en un borde al final, ¿no? De este encuentro, así que hablando de encuentros. ¿Puedo ¿Querés agregar? verlos? Sí, Irene. Sí, No te quería escucho. agregar un pequeño aporte que me parece más que importante de que tengamos en cuenta el mal que le hizo al psicoanálisis Freud cuando habló de las fantasías histéricas de Dora, desmintiendo el abuso que Dora había sufrido. Y me parece que esto se sigue todavía en la comunidad, sí, dando vuelta. Cuando alguien denuncia un abuso, porque es menor, se habla de la fantasía del menor, cuando el menor lo que está haciendo es denunciando una verdad. Este es el aporte desde la clínica, desde lo que conozco, y me parece importante que empecemos a desactivar, porque para que Freud hable de fantasías histéricas fue porque la sociedad vienesa le había negado recibir pacientes después de mucho tiempo por sus denuncias de abuso, porque él con Charcot estaban horrorizados de la cantidad de abusos que vieron en niños. Simplemente mi aporte, y para que lo pensemos y escuchemos lo que denuncian los niños y niñas. Gracias. Alfredo, ¿tenés algunas preguntas? ¿Querés que te las haga yo? ¿Querés ver y a ver si podemos sintetizar algo sobre este final? Bueno, acá había una pregunta sobre el tiempo de familiaridad. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Los vínculos son temporales y espaciales. Lo que fue durante años a mí me gustaba, qué sé yo, bueno, los scones me siguen gustando, ¿no? Pero hay platos que ya no me gustan más, y antes moría por eso. Justamente, en el Quijote hay una frase que siempre me gustó, dice, en los nidos de antaño no hay pájaros de hogaño, ¿no?
que lo puse en una obra de teatro y nadie entendía lo que decía, yo tampoco, pero me gustó la frase, ¿no? O sea, y cambia, sí, todo cambia, digamos. Pero eso es una virtud. Ahora, tomando esto que decía del prejuicio, y el último que quiero oír, justamente el prejuicio es lo que no cambia. Si uno tiene el prejuicio de qué, de algo, eso no cambia. De hecho, hablando del Día de la Raza, hubo simposios entre los curas para ver si los indios e indias tenían alma. La conclusión fue que no. Ahora, ¿qué pasa? Los que no tenían alma eran ellos. La idea de herejía es tener otra fe. No es que eran infieles, eran fieles a otra cosa. Roma nos aplasta la cabeza. ¿Qué pasa con las familiaridades si los cambian otros hijos cuando movilizan todas las estructuras de la familia? Pregunta Jorgelina. Cuento una anécdota personal que ya algunos me la escucharon muchas veces. Yo tengo 4 hijos en distintas opciones, ¿no? Pero 4 hijos. El mayor está por cumplir 50 años, lo cual me tiene muy preocupado. Creo que él también. Bueno, pero el menor, cuando tendría 10, 11 años, una vez me dijo, escúchame, Alfredo. Y yo sentí, cuando dijo Alfredo, el peso de Roma, del Imperio Romano sobre mi cabeza. ¿Cómo Alfredo? Me miró sorprendido, pero ¿no te llamas Alfredo? Sí, pero me tenés que decir papá. Como todos mis otros hijos. Entonces me dijo, pero escúchame, ¿vos cómo me decís? Y ahí me di cuenta que ya estaba una jugada más, jaque mate. Yo le decía a Fede. Y bueno, entonces yo te digo papá, vos decime hijo. Jaque mate, listo, se acabó. Pero la posibilidad, ahora me dice boludo y cosas peores, ¿no? Pero en esos tiempos por lo menos era Alfredo. Llamar por el nombre propio al padre o la madre no se hacía. Era papá, mamá, y eran palabras porque te lo dice tu padre, te lo dice tu madre, te lo... Bueno, eso apunta a... Ahí hubo una familiaridad que antes no había. Ahora, el problema es nuestro, no de los chicos, ¿eh? Inclusive con el tema de ahora de la subjetividad trans, el problema son de los adultos. En general los pibes, a menos que estén muy tomados por su familia de origen romana, tienen una capacidad de familiaridad impresionante. Claro, estamos los adultos para romperse la cabeza. A lo de fulanito no va más, a lo de esto no va más, esto no va más, porque la madre es negra, porque el padre listo, pudren todo. Gracias por todo, me tengo que ir, besos. Y lo firma Galaxy J12. Ah, no, Galaxy es Mirta. Alfredo, bueno. Alfredo, a mí me resulta, nada, se nos pasó 1 hora y mucho más, y 30 y pico de minutos, casi 1 hora 40. Bueno, pero ahí, pero igual es el mismo arancel que habíamos acordado, ¿no? Qué suerte, qué suerte. Y me quedo con una frase a propósito de lo que decíamos antes, porque vos comentabas esto del peligro del lugar de la familia, y yo lo veo en varios sentidos, ¿no? Pero vos decías también cómo a nadie se le ocurrió, aún corroborando este dato de la realidad, que se aboliera la familia o se vive en comunidad. Eso me pareció extraordinario y yo preguntaba, no está en ninguna parte. Y nosotros que desde Juanito por ahí... Está, hay experiencia de familias comunitarias, de maternidades. Totalmente, pero viste que no se empuja para ese costado, quiero decir, hay una insistencia absoluta sobre la idea familiarista, sobre la idea de familia, tal como ha sido en la modernidad. Pero tal cual, y además recuerden esto, porque hay que ser simple, ¿no? Como decía un profesor mío de química, decía, la humanidad se divide en 2 partes, bizcochuelo o hojaldre, menta o anís, listo, a otra cosa. Esta frase, con la cual además reitero mi gratitud, mi agradecimiento, y nos despedimos todos no con la satisfacción del deber cumplido, sino con la satisfacción del placer cumplido, ¿qué es esta? ¿Quién dijo unidad de la familia, grandeza de la patria?
ese es la dictadura cívico-militar, eclesiástica y todo. Unidad de la familia, no unión de la familia. Entonces, en este espacio cualitativamente fundante, más allá, seamos 50, 45, lo que sea, digo, de la unidad de la familia a la unión de las familiaridades. Que así sea. De la unidad de la familia a la unión de las familiaridades. ¿Qué familiaridades? Todas. Mientras sean familiaridades, no pregunto quiénes son, sino que vayan saliendo. La unidad es Roma. La unidad es Roma. La unión, no. La unión es lo comunitario, lo colectivo, ¿no? Es para pensar, porque si no lo pensamos no lo vamos a hacer nunca. A pesar de que sí se está haciendo en muchos espacios, pero a veces con culpa, ¿eh? Y la culpa es un veneno que no tiene muchos antídotos. No hay vacuna contra la culpa. Maravilloso. A pesar de que, por ejemplo, todos sabemos que hay vacuna contra el SIDA y no se usa. Ni jamás se va a poner a la venta ni a por el estilo, porque bueno, sigue siendo el famoso castigo divino que en la década del 80 la Iglesia sentenció, ¿no? El SIDA como castigo divino. Qué divinos que son. Bueno, muchas gracias. Alfredo, yo propongo un desmuteo para aplaudir a Alfredo y agradecerle infinitamente, como siempre, de verdad, la generosidad y lo interesante que traes, Alfredo. Gracias. Bueno, lo agradezco como una forma de familiaridad. Gracias. Muy bueno. Gracias, muy interesante. He compartido con ustedes algo de lo más profundo que es... Yo sí aplaudo con el teléfono en la mano y lo voy a hacer bolsa. Pero les mando un beso y un abrazo a todos. No voy a aplaudir la pantalla. ¿Sí? Gracias por haberme permitido compartir una parte de la canción de Pimpinela que forma parte de mi familiaridad, Pimpinela, así que bueno. Hay otros peores, pero Gracias Alfredo y gracias a todos. Muchísimas gracias, los esperamos. Gracias a en el todos. próximo conversatorio. Muchas gracias.